Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Y les digo radiovidentes porque al escucharme me ven aquí en mi jardín. Saludo especialmente a los radiovidentes nortinos que nos escuchan en Antofagasta, a los que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, en la región metropolitana, y especialmente a todos los radiovidentes sureños desde Temuco al sur, aquellos que nos escuchan en Temuco y también en Punta Arenas a través de la radio Polar de Punta Arenas que se suma a la transmisión de Desde el Jardín. Los saludo afectuosamente a todos en este día jueves 3 de abril del año 2025. Se ha abierto, qué lástima que se hable de los poetas por razones secundarias o laterales a la poesía. Es decir, que solo sean noticias cuando hay algo que está relacionado con algunos recovecos de su vida íntima, o cosas así, digamos, o pequeños escándalos de esa naturaleza. Pocas veces se habla de los poetas que son nuestro gran patrimonio cultural y espiritual de Chile. Lo hemos dicho tantas veces aquí en este programa. Pocas veces se habla desde la obra misma, desde aquello que es el legado que dejaron nuestros grandes poetas. Bueno, Gabriela Mistral ha aparecido de nuevo en los diarios, en los periódicos, ha logrado hasta alguna portada por ahí, a partir de un debate que se ha abierto por las declaraciones de una académica de la Universidad de Chile, miembro de una comisión del Ministerio de la Cultura, que tiene que ver con la celebración de los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, diciendo que uno de los focos de la celebración de Gabriela Mistral iba a ser su condición rural y su condición lesbiana. Creo que así lo dijo literalmente. Esto, por supuesto, que despertó reacciones, y entre ellas la de un mistraliano militante, diría yo, en el buen sentido de la palabra. ¿Ah? Alguien que ha dedicado una parte de su vida, porque él es poeta y tiene una obra poética, detrás de él es un poeta de la generación del 60, autor, entre otros libros, de Astrolabio y Huerfanías. Es poeta, ensayista, crítico literario. Nació en la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío, la misma región donde pasó su infancia mi padre, en Los Ángeles. Y su poesía tiene que ver con la evocación de la infancia, con las tradiciones, con la familia. Una poesía, podríamos decir, que tiene que ver con lo más humano, con lo más cotidianamente humano, con los temas tradicionales, que a veces no están en toda la poesía. Él es Jaime Quesada, preside la Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral y fue uno de los que reaccionó en forma relativamente crítica a estas declaraciones de Soledad Falabella, académica y miembro de la comisión, Gabriela Mistral, a propósito de colocar el foco en lo que acabé de indicar hace poquito. Él dijo que aquí, lo que yo decía un poco al comienzo, no se está colocando la energía, la centralidad en la obra misma, que el Premio Nobel de Literatura, lo que se está celebrando, tiene que ver con premiación de una obra, y le pareció una falta de dignidad, y se pregunta dónde queda la obra, la poesía de Gabriela Mistral. Quiero agradecer a Jaime Quesada, que ha tenido la gentileza de venir a caminar conmigo esta tarde por mi jardín. Querido Jaime, un gusto de tenerte acá esta tarde para poder conversar conmigo y con quienes nos escuchan. Bueno, muchas gracias a ti, estimado Cristian, de poder caminar también por este jardín
¿no? A la luz y a la sombra, ¿no? De las plantas, de los árboles, y sobre todo con un tema en relación a nuestra Gabriela Mistral, que fue a su vez una jardinera, ¿no es cierto? Quiero decir, ¿no? Una gran amante de la naturaleza, de las plantas, de los árboles, en fin, su naturaleza está también muy cargada de estos elementos, así que es muy vivencial poder caminar aquí por estos senderos y estos bosques, sobre todo ahora que estoy aquí más al sur de estos lugares, es decir, en la isla de Chiloé, la isla grande de Chiloé, ¿no? Oye, Participando justamente en un encuentro con escritores y con poetas, donde el tema de nuestra Mistral no está pues ajeno. No puede estar incluso por razones siempre, no solo por los temas que han surgido a la publicidad estos días, sino que también porque es una de nuestras autoras eternas y permanentes en todos los encuentros y lecturas sobre la poesía chilena. Jaime, tú decías Así que es que, jardinera, que es jardinera y Gabriela Mistral, si mal no recuerdo en el poema de Chile, ella dice, yo soy huertera, es decir, era amante de los huertos. claro, por eso, amigo de como buena alquina, como buena mujer del Valle de Elqui, son los huertos de aquellos lugares las que le dieron también esta dimensión de acercamiento permanente a la naturaleza. Así que fue huertera, remediera, jardinera, en fin, fue De, en este de plan. Sí, todo. tocar contacto con la tierra, con los elementos, con los vegetales, ¿no? Fue muy vivencial esas materias en ella. Sí, yo creo que pocos poetas han cantado en prosa, porque también tiene prosa y poesía, las materias. Es capaz de escribir una página sobre el agua, sobre la sal, sobre el aceite. Son páginas conmovedoras. Quiero aprovechar, antes de entrar en el tema, de recomendar a quienes nos escuchan un libro editado por Jaime Quesada, un libro estupendo. Me lo encontré por casualidad hace años, por ahí en una librería en el sur. Bendita mi lengua sea, el diario íntimo de Guerra Mistral, una recopilación de fragmentos de distintos textos más íntimos de ella. Es un diario que ella fue anotando desde sus 15 años y verdaderamente son textos muy reveladores y que nos acercan mucho a Gabriela Mistral, a escuchar su voz aquí muy cerca. Yo lo recomiendo, uno de los mejores libros que se han publicado de antología sobre Gabriela Mistral en Chile. ¿Ah? Bendita mi lengua sea, diario íntimo, edición de Jaime Quesada. A ver, Jaime, te quiero hacer la siguiente pregunta. Esta polémica, este debate que después la ministra quiso, la ministra de la Mujer quiso aclarar, diciendo de que abordar el tema y decirlo no tiene nada de nuevo y que es desde la obra, porque hay cartas y poemas de amor a mujeres de Gabriela Mistral. De ahí como que dio de alguna manera una justificación a este énfasis que se iba a dar en su condición sexual. A ver, ¿qué es lo que, cómo ves tú hoy día este debate que surgió y en el que tú has participado también? Claro, cuando apenas supe esta noticia o me enteré, ¿no? De la información que aparecía en la prensa, dicho por una académica nada menos de nuestra Universidad de Chile, me pareció, en principio no me pareció nada de extraño, porque es un tema que ha venido, ¿no? Revelándose durante mucho tiempo y cada vez ha producido mucha efervescencia, mucho encono en algunos, mucho interés en otros, en fin. Pero en estas circunstancias específicas de este 2025, en que se ha formado una comisión a nivel de ministerios, tanto del Ministerio de la Cultura como en el Ministerio de la Mujer, para celebrar los 80 años del otorgamiento del Premio Nobel a Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Es decir, se celebra una distinción máxima en la literatura universal a un autor o autora chilena, ¿no es cierto?, que ha sido la primera y actualmente la única mujer del continente latinoamericano en recibir esta distinción. Y según esa información, pues, que tú acabas de señalar, aparece como rótulo central, digamos, como significación de las celebraciones, ¿no? Destacar a una mujer rural, dice, no maestra rural, como se definía ella misma,
esta vieja maestra rural, como se llamaba a sí misma Gabriela Mistral, con gran distinción y con mucho orgullo, y además, no solo a esta mujer rural, sino que además a esta mujer lesbiana. Es decir, esta situación fue la que ha causado, digamos, el resquemor y las quisquillosidades de muchos, y entre ellos yo mismo reacciono con las circunstancias de ahora. Es decir, está revelando a una comisión que no entra en materias precisas para celebrar 80 años de una distinción universal, como es el Premio Nobel. Es decir, queda como de lado su obra central, que es su obra literaria. Es decir, obra literaria tanto poética como prosística, es decir, su literatura, ¿verdad? Y no temas que son precisamente, de alguna manera, cercanos o no cercanos, pero que tienen que ver con la vida o no vida de un personaje, pero no como temas que deberían ser centrales en este momento. Yo pienso que por allí se ha creado y con razón digo, estas quisquillosidades que tienen su sentido en estas materias, Cristian, ¿no? Y de ahí que yo también, claro, cuando se me ha llamado y he dado estas respuestas un poco iracundas, precisamente porque uno se ha dedicado, Jaime Quesada como poeta, como escritor, y tú lo acabas de señalar al inicio de este caminar por el jardín, y que ha dedicado no solo a su propia obra poética, ¿no es cierto?, sino que a la obra central de una mujer como Gabriela Mistral, que me parece cada vez más y mejor en ese plano de su escritura, y que es la que debería llevarse, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Hoy día el país se ha preocupado de esta información, pero lo importante sería que se preocupara de su obra. Y eso es lo que, según estas palabras, ¿no es cierto?, de esta integrante de la comisión, es la que ha provocado esta situación en el país. Que por un lado, Cristian, me alegra un poco por también que se produzca este remesón, ¿verdad? Para bien o para mal, porque hay que definir las cosas, hay que destacar a una Gabriela Mistral, que su obra permanece pues cada vez más y más trascendente. Jaime, y como tú señalas, la obra debe ser el foco, el centro, ¿no es cierto? Hay tanto por difundir y mostrar y revelar incluso nuevo de Gabriela Mistral, tiene tantas dimensiones la obra de Gabriela Mistral. Vamos a hablar un poco de eso, de su obra contigo, aprovechando que tú estás acá, que eres especialista en Mistral, uno de los más prominentes especialistas de la obra de Gabriela Mistral, que ha escrito numerosísimos trabajos, ha dictado conferencias en Latinoamérica, en Estados Unidos, en fin, ha participado en la publicación de una parte de la obra de Gabriela Mistral, la poesía completa del 2001, los escritos políticos en 1994, el libro que yo acabo de señalar, Bendita mi lengua, sea, y también el libro Prosa Reunida. A ver, ¿cuáles son las dimensiones de la obra de Gabriela Mistral que a ti te parecen más potentes y que debieran ser relevadas en estos días, sobre todo tal vez para mostrarse a las nuevas generaciones de lectores? Claro, cuando yo empecé a mirar y a entrar, no, primero lecturalmente en la obra de nuestra Mistral, primero en su poesía, claro, y después en su prosa, fui descubriendo cada vez un mundo de dimensiones realmente importantes, tanto para Chile como para América Latina. Porque en Gabriela Mistral tenemos todos los temas posibles que nos puedan interesar. Y esos temas posibles que nos interesan siempre son los que ella manifestó a través de su escritura. Y no solamente de una manera prosística o poética, sino que también en esta poesía y en esta prosa, ¿no?, hay una mirada sensitiva sobre los temas que trataba, y una mirada también crítica, ¿no?, desde el punto de vista de ver estas dimensiones. Entonces, claro, ¿cuáles son esas materias? Si nosotros quisiéramos hablar de Chile, que sería un tema importante, está la poesía y la prosa de Gabriela Mistral, ella que se viajó por Chile en sus años primeros como maestra, como educadora de norte a sur, de desierto a Patagonia, de cordillera a mar. Entonces conoció bastante la realidad de su época, y que se ha mantenido hasta el día de hoy también en su obra. Es decir, Chile está vivo y presente desde su Valle de Elqui a través de América Latina. Tanto es que en su propia poesía ella define este país, ¿no es cierto?,
en su libro póstumo que es Poema de Chile, precisamente, ese recorrer el territorio. Pero también está América, los temas americanistas que están ya en su poesía de Tala, por ejemplo, ¿no es cierto? Y sobre todo en su prosa, el pensamiento americanista por las realidades culturales de este continente es la primera Gabriela Mistral en preocuparse de esas materias. Es como una especie de mujer vanguardista, de una vanguardia al revés, ¿verdad? Que hace conocer este continente hacia el mundo, hacia Europa, hacia otros lugares del universo. Entonces, está muy presente el tema de la América, el tema geográfico, el tema indigenista. Ella que se vivió su tiempo también allí en la región de la Araucanía o de Temuco, vio las realidades propias, ¿no?, de lo que ella llama la brava gente mapuche, que está en sus poemas, en muchos de sus poemas y sobre todo en su escritura prosística. Cuando digo prosa, quiero decir sus recados o su escritura periodística de aquellos años. Si queremos mirar mejor lo que está ocurriendo hoy día en el panorama de la Araucanía permanentemente, ya nuestra Mistral lo había visto con sus propios ojos, con sus propias realidades en el tiempo que ella vivió allí como maestra, como educadora, como directora de un liceo, de un colegio. En fin, el tema de la mujer, y esto es importante, sin ser ella una rematada feminista, como decía, y estará presente siempre en su obra. Hay que pensar, Cristian, que ella ya a los 15 años estaba escribiendo artículos para la prensa, para los periódicos de Coquimbo, de Vicuña, ¿no es cierto?, con temas sobre la mujer, preocupada de ilustrar a la mujer, de instruir a la mujer. En fin, eso era muy importante. Estamos hablando de los principios de los años del siglo XX, entonces cuando ella tiene 14, 15 años y ya escribe estos artículos con un sentido social, crítico, ¿no? Así que tenemos ya 3, 4 temas que estoy citando, los temas de la naturaleza. Ella fue una mujer ecóloga en una época en que la ecología prácticamente todavía no estaba en vislumbre, para nada, ¿no es cierto? Pero nos acerca a esta defensa de la tierra y de los habitantes de esa tierra, de su flora, de su fauna, de sus famosos recados sobre la chinchilla, sobre el huemul, ciervo chileno, sobre el copihue chileno, en fin. Hay una preocupación permanente en ella sobre estos temas, y por eso es bonito que estemos caminando en este jardín. Estamos caminando en esta preocupación que ella tuvo por la naturaleza. Entonces ya llevamos varios temas, sí, ¿no? Claro. Ya el tema americano, que le importó mucho a ella y me importa mucho también en el estudio de su obra, porque hay que pensar que el Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral le vino precisamente no por estos 2 temas que han planteado la comisión, digamos, de mujer rural y de mujer lésbica, para nada, ¿no es cierto? Eso no estaba en los fundamentos, ¿no? Y nunca estaría en los fundamentos de las distinciones del Premio Nobel. Pero el fundamento central es una poesía lírica inspirada en poderosas emociones. Y uno se pregunta, ¿cuál poesía lírica? La poesía lírica de su desolación, la poesía lírica de su ternura, la poesía lírica de su tala, que son sus obras que estaban publicadas cuando ella recibe esta distinción. Y además la academia, y esto es importante, Cristian, agrega que se le otorga el premio Nobel, ¿no?, por ser ella una representante del pensamiento nuevo de un continente nuevo que es América. ¿Y eso qué quiere decir eso? Eso quiere decir, claro, ella fue la portavoz de este continente, ¿no?, que quería ella hacer conocer en Europa. Y caramba, cómo lo hizo conocer, de tal manera que la academia reparó en estos fundamentos para otorgarle el premio Nobel. Así que los temas en ella son muy relevantes. Los temas ciudadanos, los temas cívicos, los temas democráticos, los temas pacifistas, caramba, cómo están. Hay un libro mío por ahí, no por ser mío, sino por ser de nuestra Mistral, que se llama Escritos Políticos. Político en el sentido precisamente de ciudadano, del buen vivir en un país. Entonces, preocupada de las realidades republicanas, de las presidencias de Chile, de los enojos o no enojos con un mandatario de la época. En fin, estuvo siempre muy cercana al mundo político chileno. Estuviera donde ella estuviera, en cualquier lugar del mundo, estaba preocupada del acontecer ciudadano cívico del país, de su país natal.
Entonces, caramba, esta mujer tiene unas dimensiones muy amplias que da para conversar, para discutir, para criticar y sobre todo para que se conozca hoy día mucho más y mucho mejor, ¿no? Estoy caminando por el jardín con Jaime Quesada, poeta, estudioso de la obra de Gabriela Mistral. Y si me permite, Jaime, quiero leer un fragmento muy cortito de el libro que tú editaste, Bendita mi lengua sea, el diario íntimo, el libro que yo recomendaba al comienzo. Y es un texto que me impresionó, escrito en el año 1905. Gabriela Mistral era una muchacha muy joven, ¿no? Eh, y es impresionante leer este fragmento de la Leonita que revela la potencia que ya tenía, no sé, ¿cuánto tendría? ¿16 años, 15 años cuando escribió esto? Dice, tengo un corazón grande y en el que solo germinan grandezas, inmensos odios, amores y dolores. Son bestiales los primeros, divinos los segundos, sublimes los últimos. Hay una firmeza asombrosa bajo mi debilidad de mujer. Como el cristal de roca es fuerte a pesar de ser cristal, yo lo soy a pesar de ser mujer. Y más adelante afirma, soy una niña en placeres y anciana en dolores. Afirma Gabriela Mistral en este texto del Cuaderno de la Serena del año 1905. Esos diarios íntimos de Gabriela Mistral, ¿qué te revelaron a ti, Jaime? ¿O qué te sorprendió encontrar en esos diarios? Bueno, cuando me encontré con esos textos en sus cuadernos, eh, realmente me sorprendió, primero como tú bien lo señalas, tratándose ella de una mujer que tiene 14, 15 años en esa época, ¿no? 1905, ¿no es cierto? Y ya está escribiendo prosa, porque ella empezó escribiendo prosa primero, lo que ella llamaba unas malas prosas, dice ella misma, ¿no? Pero mirada y leídas con la perspectiva del tiempo, caramba, que no son nada de malas prosas, al revés, están muy bien escritas y de un pensamiento que va a revelar lo que va a ser en su obra posterior Gabriela Mistral, es decir, ya está preocupada de la situación de la mujer, pero es su corazón el que vuelca a brotes llenos allí en esta página de escritura, en esta época. Entonces ya es casi rebelde con ella misma y con sus propios sentimientos, ¿no? Y que van a ser después desarrollados con mayor profundidad para dar origen a Desolación. Por algo el título de Desolación es muy, muy significativo y revelador en esas materias. Entonces, claro, una maestra por esa época era la maestra rural que estaba en la compañía, estaba allí en este lugar cercano a La Serena, ¿verdad? Estaba escribiendo en sus ratos libres, o llamémoslo en sus ratos de ocio, de escritura, estos temas que le importaban también mucho en Gabriela Mistral. Así que es sorprendente cuando ella habla con esta realidad, vuelca, digo, sus sentimientos, su pensamiento, pero con un rigor, ¿no? Con un rigor sanguíneo y con un rigor espiritual enorme ya en ella, ¿verdad? Así que textos que parecen blasfemia a veces consigo mismo, pero que adquieren una dimensión. Y al leerlo hoy día, ¿verdad? Esa dimensión se prolonga mucho más, con mucho más por A mí me conmovieron mucho estos textos, cuando una seguidilla de textos más o menos semejantes que estaba escribiendo en esa época, ¿no? Y que los publicaba, no solo los guardaba en sus cuadernos, sino que ya se estaban publicando en la prensa de aquellos años. Jaime, tú hablaste ahí de lo espiritual en Gabriela Mistral, que es una de las dimensiones. De eso se habla muy poco ahora. Se habla poco de la dimensión espiritual, de la búsqueda de la belleza con B mayúscula, de la manera que tiene de relacionarse con lo divino, de las inquietudes espirituales que la llevaron a indagar en el Oriente, pero también en el cristianismo. A ver, hablemos un poquito de la vida espiritual de Gabriela Mistral. ¿Qué podríamos decir de ello, Jaime? Hay un recado en Gabriela Mistral muy, muy interesante, que lo hemos publicado en sus libros de prosa, que se llama Mi experiencia con la Biblia, escrito ya en sus años mayores, ¿verdad? Pero que hace una referencia muy marcada y muy emotiva
en relación a este acercamiento a la Biblia desde muy temprano, desde muchachita, de 10 años, en que su abuela paterna, ¿verdad?, le enseñaba permanentemente los salmos, ¿no?, en aquella época, y le leía la Biblia. Entonces hacía sentarse a esta nieta, a esta niñita ahí en unos banquitos al lado de ella, a leer la Biblia. Entonces eso fue para sus primeras lecciones de carácter, diríamos, religioso y espiritual que fue recibiendo Gabriela Mistral, esta formación, mientras su abuela tejía también las casullas para los oficios religiosos de los sacerdotes de las iglesias de La Serena. A su vez, le estaba leyendo a Gabriela Mistral los textos de la Biblia, que fueron muy importantes y marcadores en ella. Eso le fue dando una formación desde muy niñita, sin estar leyendo ella la Biblia, pero escuchando. Quizás ese sonsonete, ¿no?, de esas oraciones y todo, fueron quedando también en ella, pero con un sentido de religiosidad y de espiritualidad que va a ir ella encontrando después hacia otras tendencias, ¿no es cierto?, con la mirada que va a tener hacia la religión orientalista, que va a ser muy cercana al Zen también mucho, en que empieza a mirar un poco la lectura de Juan de la Cruz y de Teresa de Ávila, que la van a marcar no solo espiritualmente, sino que también escrituralmente, ¿no es cierto? Si hay alguien de nuestras escritoras y escritores que se leyó con mucha profundidad a Teresa de Ávila y Gabriela Mistral, tanto que ella misma, así como nosotros ahora estamos caminando en el jardín, ¿verdad?, ella cuando estaba en Castilla, en España, ella caminaba con Teresa de Ávila, se iban caminando por los senderos ahí de Castilla, conversando juntas, ¿no?, y preguntándole ella temas y cosas a Teresa de Ávila, y Teresa de Ávila le respondía también a ella. En fin, todo esto va caracterizando un sentido de espíritu y de acercamiento al mundo religioso en Gabriela Mistral, que fue una mujer de piedades también, ¿no es cierto?, de soledades a su vez, de soledades vengo, a soledades voy, quizás recordando a Lope de Vega en algunos de sus versos también, ¿no? Bueno, ese texto que tú acabas de citar es extraordinaria, esa caminata, esa conversación, me acuerdo perfecto, con Santa Teresa. Es maravilloso ese texto, porque por un lado entramos en una descripción realista del paisaje de Castilla al comienzo, y de pronto Mistral se da cuenta que hay alguien más en la escena, y ese alguien más es un fantasma, que se le aparece de alguna manera, por decirlo así, que nos lo acerca a nosotros como lectores, y nada menos ni nada más que Santa Teresa, otra gran apasionada, otra gran creadora en la prosa, en la prosa en español. En ese sentido, Gabriela Mistral es, por un lado, recibe la tradición del idioma, del siglo de oro español, el idioma, también la oralidad que recibe en Elqui, y de alguna manera va creando una lengua propia, ¿no? Yo creo que ahí tenemos a alguien de una originalidad y una potencia. Hay pocos poetas que crean una lengua propia, y me da la impresión de que Gabriela Mistral fue creando una lengua propia, Jaime. La lengua hablada que ella llamaba, ¿no?, la lengua hablada o la lengua conversacional, ¿no es cierto?, que escuchó desde muy temprano de sus antepasados elquinos, que quedó en ella para siempre. Pero con esa lengua se va a encontrar después también en España, en la Castilla de la época, y que va a estar muy integrada en su obra. Entonces, allí andan estas hebras, estos tejidos, digamos, del Valle de Elqui con sus antepasados, con esas oralidades, con este lenguaje propio, ¿no? Se lo va a encontrar, lenguaje del siglo XVI, por lo demás, ¿no? Se lo va a encontrar en Castilla. Entonces se va a sentir ella muy halagada y contenta de que su lengua, que aprendió desde muy temprano en su Valle de Elqui, va a tener, te digo, una significación importante en la época en que estuvo en España, sobre todo en Castilla, ¿no? Y Teresa de Ávila es una monja no solo fundadora de sus conventos carmelitas, sino que además también una fundadora de la lengua, del idioma español, ¿cierto?, que va a ser muy importante en nuestra Mistral. De ahí su lenguaje arcaico, su lenguaje, no sé, de neologismo, sus verbos que son realmente trascendentes en la poesía y en la prosa de Gabriela Mistral. O sea, admirable, ¿no es cierto? Repechar, voltear, ¿no es cierto? Sí.
¿no? Claro, Aupar. No sé, aupar. el puro nombre de estos verbos ya te indican toda una dimensión característica, no solamente para filólogos y lingüistas, sino que para el lector, esa eufonía que tienen, te digo, ¿no? Y esa realidad visual, eso de aupar, ¿no? Subir hacia arriba una criatura, en fin, repechar, subir y volver a subir los Qué cerros, ella que maravilla. nació en un lugar de 100 montañas y más, entonces, es admirable, digamos, las dimensiones que nos va dando entre lengua hablada Gabriela Mistral, ¿no? Como ustedes nos están escuchando y como están escuchando a Jaime Quesada, poeta, especialista en la obra de Gabriela Mistral, las dimensiones de Gabriela Mistral son muchas, todavía varias por descubrir y profundizar, y nos falta leer y releer bien a Gabriela Mistral, más que colocar otros temas en el centro, no porque haya que negarlos por pacatería o por represión, sino que porque hay que colocar, como dice Jaime Casá, el foco en lo importante, que es la creación, lo estético, la poesía, la genialidad literaria de esta chilena, tal vez la más provinciana y universal de todos los chilenos y chilenas, Gabriela Lo Mistral. más Yo te quiero... rural, lo más rural diríamos, pero la ruralidad en el sentido, digamos, de riqueza, de lengua, de idioma, de Exactamente, costumbre, de oficios, ¿no? Esto es muy exacto. importante en Gabriela Mistral. Y lo que Pero tú acabas de señalar, esto, de que todos deberíamos estar leyendo la Mistral, no solamente además de su poesía y de su prosa, leyendo sus textos, sus recados, porque en ellos hay un sentido crítico de nuestra realidad, de que nos hace mucha falta hoy día, ¿verdad? En ese lenguaje. Si queremos conocer bien nuestra tradición cívica ciudadana, leamos a nuestra Mistral, ¿no? En su recado sobre las realidades republicanas de Chile, en ese de todas sentido. maneras, No de todas maneras, solamente escuchemos a los políticos, sino que sí, escuchemos a de- Gabriela Mistral leyéndola en ese plano. de- Ella fue de- una adelantada en mucho en esta materia, no solamente porque abogó mucho por el voto femenino, por ejemplo, en una época en que una mujer chilena estaba marginada del sufragio universal, o marginada de la opinión política ciudadana de la época, por el cual nuestra amistad dio batalla, diríamos, escribiendo varios artículos, ¿no? El Senado necesita palomas, además no solamente cóndores, así que claro. con Bueno, ese sentido crítico, caricaturesco que también tenía Gabriela Mistral en este plano. bueno, Entonces, yo te hay quiero que leer agradecer. esa dimensión. Descubramos Chile, no solo en su geografía, ¿no es cierto?, sino que también en su geografía cívica, ciudadana, diríamos, ¿no? Muy interesante esa dimensión. Podrá llegar a algunos conflictos, pero, Yo te quiero agradecer, Jaime, este tiempo que te has dado para venir a caminar por mi jardín, a conversar sobre Gabriela Mistral. En realidad, yo sentí que estaba aquí Gabriela Mistral al lado de nosotros caminando, como Santa Teresa estuvo caminando con ella por las tierras de Castilla en esta tarde. mira, Cristian, yo te agradezco mucho que me hayas invitado a recorrer tu jardín, que me parece maravilloso, pero quiero cerrar también diciendo que un par de días antes que apareciera todo este asunto actual de esta llamada comisión de los 80 años por el premio Nobel, yo soñé con Gabriela Mistral. No es la primera vez que sueño, siempre Gabriela Mistral se me aparece en mis sueños de distintas maneras, ¿verdad? Pero 2 días antes, digo, de esta noticia, soñé con Gabriela Mistral. ¿Y qué soñaba? Soñé caminando, fíjate, caminando con ella, ¿no es cierto? Tal vez por una alameda, tal vez por un jardín, tal vez por una vereda. Y yo recogía unas plantitas, unas hierbas. Eran unas hierbas azules llamadas No Me Olvides, que crecen mucho ahora aquí en Chiloé, he visto muchas en la calle. Y yo sacaba unas plantitas de una hierba, unas ramitas, y hice un ramito y le entregué a Gabriela Mistral en el sueño. Y ella me dijo, gracias Jaime, no me olvides. Fíjate, 2 días después Qué viene todo. maravilla, qué hermoso sueño, Jaime. Muchas gracias por haberlo compartido. Así que muy agradecido, ¿no? Eso necesitamos todos, que Gabriela Mistral también camine por nuestros sueños, conocerla, conversar con ella, escucharla. Muchas gracias, Jaime, por esta visita a mi jardín. Recordarles también que mañana, el día viernes, estrenamos el podcast de libros Tu Hipócrita Lector a las 8 de la tarde aquí en Pauta, que nos acompaña el grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl
y nos encontramos nuevamente mañana aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín y de mi huerta, como le hubiera gustado decir a Gabriela Mistral. Un abrazo, Jaime, y hasta pronto. Igualmente, gracias. Gracias a ti. ¿Ya? Felicidades. Felicidades. Adiós. Gracias a ti. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.